Bon dia, estic el 30º vídeo de Video Youtuber y vamos a tratar un estándar que pide, que se titula Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad según el partido en el poder y señala los principales acontecimientos de cada uno de ellos. Bueno, esto es algo inabarcable, incluso en forma de esquema y muy complicado porque tenemos que meter 40 años así un poquitín a calzador. Básicamente las etapas que vamos a ver son la segunda etapa de la UCD, de 1979 a 1982, con Adolfo Suárez de presidente y después con Leopoldo Calvo Sotelo, la de 1982 a 1996, con el Partido Socialista en el poder, con Felipe González de presidente, la etapa del Partido Popular, que va de 1996 a 2004, con José María Aznar, después de 2004 a 2011, otra vez con el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, y de 2011 a 2018, otra vez el Partido Popular en la figura de Mariano Rajoy. Bien, vamos al grano porque esto, bueno, lo dicho, va a traítela. Seguramente este vídeo va a ir como mínimo en dos cachos porque no nos va a dar tiempo a meterlo todo en uno. Bien, una vez aprobada la Constitución en diciembre del 78, estando ya en un régimen constitucional, procedía unas nuevas elecciones, ya digamos, dentro de lo que sería la normalidad institucional. Entonces, esas elecciones se celebran en febrero de 1979 y los resultados son muy parecidos a los del 77, es decir, vuelve a ganar la UCD sin mayoría absoluta, pero cerca. En segundo lugar queda el Partido Socialista. En tercer lugar queda el Partido Comunista. En cuarto lugar queda Coalición Democrática, que era el nombre que recibía una coalición nucleada en torno a la Alianza Popular de Manuel Fraga. Y luego, pues queda Convergencia y Unió como una fuerza importante en Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, y luego, también, por ejemplo, obtiene representación parlamentaria, la izquierda abertzale en sus dos expresiones, Euskadi Esquerra y la nueva coalición Herri Batasuna. También obtiene representación, por ejemplo, en la Unión del Pueblo Canario o Unión del Pueblo Navarro, que es derecha foralista navarra, y también Unión Nacional, que era la extrema derecha nucleada en torno a una fuerza nueva. Bien, una vez Suárez está en el gobierno, a partir de ahí, pues se acelera el proceso autonómico que ya se había iniciado en el caso de Cataluña y del País Vasco, pero ya con la Constitución en vigor, pues tanto los de vía rápida como los de vía lenta. Esto va a provocar tensiones internas muy fuertes en la Unión del Centro Democrático, sobre todo cuando Andalucía intenta acceder a la vía rápida, fundamentalmente inspirada por la izquierda, y la OCDE se niegue porque entiende que si hay una autonomía andaluza no van a gobernar en ella. Entonces, pues eso va a provocar un problema bastante institucional, bastante grave. Al poco de que se celebran las elecciones generales, se celebran las elecciones municipales en abril. En esas elecciones vuelve a quedar como la lista más votada la UCD en un montón de ciudades, pero en muchas de ellas no obtiene la alcaldía porque se producen pactos a la izquierda, fundamentalmente entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que va a hacer que buena parte de las grandes ciudades del país pasen a tener un alcalde socialista por primera vez desde los tiempos de la Segunda República. Bien, el año 79 es un año complicado porque llegamos a un repunte de la crisis del petróleo, con lo cual la situación económica se pone más complicada todavía de lo que ya estaba, sigue aumentando el paro de forma cada vez más notable, y además sigue la violencia política en todas sus formas. El año 80, por ejemplo, es el año más violento desde la muerte de Franco, más de 100 muertos, asesinatos políticos, ya sea a manos de ETA, ya sea a manos de los Grapo, ya sea a manos de la extrema derecha o ya sea a manos pues también directamente a veces de la propia policía. Todo esto genera más la política exterior un tanto independiente de Suárez, que no tiene muy claro eso de meterse en la OTAN, genera pues una situación cada vez más hostil hacia el presidente del gobierno, que la razón fundamental, les repito, es interna. Hay ruido de sables, es decir, los militares están descontentos con Suárez y lo quieren quitar de medio, y entonces el propio Suárez dimite en enero pensando que, pues que al proponer a Leopoldo Calvo Sotelo, que es la, digamos, más conservadora de la OCDE, pues que eso pueda evitar el golpe previsible que aún así se intenta dar el 23 de febrero del 81, cuando se está votando la investidura de Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, y ese golpe suponemos que fracasa. Suponemos que fracasa en el sentido, que sí fracasó, porque sus autores, por lo menos los militares, todos fueron presos y juzgados y condenados, pero en todo caso lo que sería políticamente lo que se pretendía con el golpe, que era un giro hacia la derecha, en ese sentido podemos decir que en cierta medida se consigue. Entonces Leopoldo Calvo Sotelo, por ejemplo, va a imprimir un giro más conservador a la política del gobierno. Eso no va a parar ni las disensiones internas ni su desgaste político.
Y además se da una cierta ralentización del proceso autonómico. Hay que decir que ahí Asturias es un poco la víctima porque el Estatuto Asturiano fue el primero que se aprobó después del golpe del 23F. Del 23F. Con Calvo Sotelo España entra en la OTAN con una oposición cerrada de los partidos de la izquierda que prometen salir de la OTAN si llegan al gobierno, pero bueno, así España entra en la OTAN y bueno, se produce ya pues eso, la petición de ingreso en la Comunidad Económica Europea. Pero la OCDE se desintegra totalmente por sus querellas internas sobre el camino a seguir y también por los malos resultados electorales que está teniendo en las diferentes elecciones autonómicas que se empiezan a celebrar en País Vasco, Cataluña y Galicia. Por lo tanto, en octubre del 82 hay unas nuevas elecciones en las que gana arrolladoramente el Partido Socialista con una amplia mayoría absoluta. La OCDE prácticamente desaparece, el Partido Comunista sufre un resultado muy malo y se consolida como la principal alternativa de oposición, Alianza Popular, con otros grupos desgajados de la OCDE, que se convierte a mucha distancia en la segunda fuerza política. Bien, los gobiernos de Felipe González van rápidamente a experimentar un giro, bueno, un tanto más conservador de lo que se esperaba, sobre todo en un partido que se había reconvertido a la socialdemocracia recientemente, porque venía de una tradición y un programa político un tanto más radical. Pero bueno, los nuevos aires del neoliberalismo que estaban ya acampando en Europa, pues hacen que el PSOE se sume un poco a este credo con una agresiva política de reconversión industrial, que aquí en Asturias va a ser además especialmente dolorosa. Aunque al mismo tiempo se aplican ciertas políticas redistributivas, como por ejemplo pues la Ley General de Sanidad, que establece la sanidad universal, ya en el año 84, con el SLUT, o por ejemplo la aparición de las pensiones no contributivas, que era una cosa, bueno, pues una necesidad porque había situaciones realmente dramáticas, o por ejemplo se mantiene el sistema dual en educación, que eso va a ser una fuente de conflictos todavía hoy entre una enseñanza pública y una enseñanza privada, pero subvencionada por el Estado, como es la enseñanza concertada, que era la forma de pagar el peaje con la Iglesia Católica. Uno de los puntos débiles, digamos, del Partido Socialista es su promesa de salir de la OTAN, pero una vez que está en el gobierno decide que no hay que salir de la OTAN, y entonces se ve convocado a convocar un referéndum. Aunque en España los referéndums son consultivos, bueno, tienen importancia política importante, y después de una campaña tremenda desde el gobierno a favor de la OTAN, amenazando, bueno, prácticamente con un chantaje, con que si no se le expulsaba a España de la CE en la que acababa de ingresar, bueno, pues al final en ese referéndum por 9 millones a favor y 7 en contra, se decide que España seguirá permaneciendo en la OTAN, aunque solamente integrada en su estructura política y no militar, cosa que después José María Aznar directamente pasó de ello y nos metió hasta las trancas todavía más. Bien, Felipe González, reforzado por esa victoria en el referéndum, vuelve a ganar las elecciones del 86 y también va a ganar las elecciones del 89 y del 93. Ahora bien, el desgaste va a ir yendo cada vez a más. ¿Por qué? Porque la política neoliberal del gobierno lo indispone no solo con el sindicato Comisiones Obreras, sino también con la UGT, el sindicato tradicional vinculado al Partido Socialista. Y eso se va a traducir en una ruptura de la UGT con el PSOE y la formación de la alianza con comisiones, que va a provocar una serie de huelgas generales a partir del año 88 en contra de la precarización del empleo. Huelgas que van a ser bastante exitosas y que van a parar incluso, bueno, en una medida, parte de esas iniciativas del gobierno. Por un lado tenemos entonces ese desgaste, vamos a decir, por la izquierda. Y luego tenemos otro desgaste producido por los escándalos de corrupción que van salpicando al partido gobernante de forma cada vez más evidente y que son convenientemente aireados por la prensa. A todo eso se suma que Alianza Popular había llegado a un techo muy claro, que era con Manuel Fraga, que ya no era, digamos, equiparable a una derecha civilizada y democrática europea por su pasado de ministro de Franco, hace que deje paso a partir del año 89. Bueno, pues la Alianza Popular se reconvierte en Partido Popular y a partir de ahí aparece una figura que es José María Aznar, que le da un cambio al Partido Popular. Hoy en día suena raro, pero en ese momento parecía como que el PP iniciaba un camino hacia el centro. Y entonces esa imagen, digamos, un tanto más democrática y más civilizada de la derecha, junto con el desgaste interno del Partido Socialista, contribuye a que en 1996 pues, el Partido Socialista pierda las elecciones y se forma un gobierno monocolor del Partido Popular en minoría con el apoyo parlamentario del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán. Eso hoy en día suena como un poco raro y un poco imposible, pero en aquellos momentos, bueno, pues no se veía como una cosa tan extraña. Lo dejamos aquí y seguimos como que llegue después de la pausa.